Pues después de ver el final de la primera temporada de la serie de televisión The Last of Us, podemos confirmar, número uno, que es un gran final y número dos, que estamos ante la mejor adaptación de videojuegos de toda la historia en televisión y en cine. Y aquí te digo el porqué. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Bienvenidos a este canal de Frank, que es mi nombre. Muchísimas gracias por sus likes, por sus views. Gracias también por sus comments. Neta, muchísimas gracias. Acuérdense que es bien importante que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita de notificaciones. Y recuerden que este canal ya tiene donaciones. Si te gusta el contenido de este video o el contenido del canal y nos quieres donar, está bien fácil. Aquí en la parte de abajo, busca el corazón con la palabra gracias, o en su defecto en esta esquina vas a ver tres puntitos. Dale clic a esos tres puntitos, te va a aparecer un menú de opciones. Ahí vas a ver el corazón con la palabra gracias, le das clic y ya tú decides cuánto quieres donarnos. Si no puedes o no quieres, no te preocupes, con que veas este video, nos dejes un like y un comentario, con eso es más que suficiente. Bueno, pues se acabó la primera temporada de The Last of Us, ya se estrenó el capítulo, recién lo acabamos de ver y así calientitos de ver el capítulo, decidimos venir a grabar este video. Y la verdad es que estaba yo un poco nervioso, preocupado también un poco porque hubo unas declaraciones en estos días de Bella Ramsey, la actriz que hace el papel de Ellie en esta serie de televisión, que además fue el casting perfecto. Mucha gente la atacó por no parecer a la Ellie de los videojuegos y al final tuvieron que tragarse sus palabras porque definitivamente ella es Ellie en esta serie de televisión, en actitud, en gestos, en diálogos, en prácticamente todo lo es. Y Bella Ramsey había dicho en estos días que el final de esta primera temporada iba a generar mucha polémica. Los que ya jugamos el videojuego sabíamos cómo terminaba esta historia, y cuando dio estas declaraciones, incluso varios comentamos entre nosotros que a lo mejor lo que estaba anticipando es que podrían adelantar sucesos de la segunda temporada, sucesos muy fuertes, que si tú ya jugaste el videojuego, sabes a qué me refiero, para que ese fuera el final y el gancho para dejarte atrapado para la segunda temporada, lo cual tendría cierta lógica por ser una adaptación a la televisión y por no ser una adaptación fiel a como es el videojuego. Pero afortunadamente eso no pasó, no necesitaron de hacer absolutamente nada y el final de esta serie de televisión es literalmente una calca de lo que vimos en el videojuego, quitando obviamente las partes del gameplay. Hay, por supuesto, aportaciones de esta serie de televisión. Una de ellas es ver por primera vez, y no solamente en los videojuegos o en los cómics, sino por primera vez en la historia de The Last of Us, cómo es que Ellie se vuelve inmune al Cordyceps. Y había ciertas teorías que al final fueron correctas de parte de los fans. En realidad no había un antecedente como para comparar esto que vimos al inicio del capítulo. No existe en los videojuegos, salvo una pequeña carta que le deja la madre de Ellie a Ellie justamente, y que no todas las personas en el videojuego la ubicaron, la detectaron o la encontraron para poder leerla. No hay un antecedente en los cómics, tampoco existe este antecedente de cómo es que Ellie se vuelve inmune. Y lo único que había es un póster, una especie de Easter egg que podíamos encontrar en uno de los videojuegos de Uncharted, que como saben Uncharted también fue desarrollado por Naughty Dog y por Neil Druckmann, el mismo que hizo The Last of Us. Y en ese póster veíamos el logotipo de The Last of Us y a una mujer embarazada con una máscara de oxígeno. Curiosamente en estos días, ya cuando estábamos después del octavo capítulo en la semana previa al final de esta primera temporada, Neil Druckmann compartió ese póster y puso algo así como de todo principio tiene un final, nos vemos el domingo. Jugando un poco con este asunto y pues bueno, ahora de alguna forma podemos amarrar que esa mujer del póster es la mamá de Ellie, que por cierto tampoco tenía nombre. Se lo ponen aquí, o al menos yo no lo conocía, el nombre de la mamá de Ellie es Ana,
y Ana resulta que era amiga de Marlene, lo cual también cobra sentido con uno de los diálogos hacia el final del videojuego, y también en esta serie de televisión, en el sentido de que Marlene le dice a Joel que pues a Ellie la ha cuidado desde pequeña y que de hecho fue un encargo de su madre. Es solo que cuando jugamos el videojuego, al menos yo de manera personal, pensaba que eso que le había dicho Marlene a Joel era una especie de chantaje para que dejara ir justamente a Ellie. Y hoy nos enteramos que no fue un chantaje o una mentira, sino que en realidad pasó. O sea, ellas eran grandes amigas de toda la vida y cuando muere Ana, le deja a Ellie de bebé. Creo que la forma de resolver el asunto de la inmunidad de Ellie es bastante interesante. Lo que nos muestran en el inicio de este último capítulo. Eh, la mamá de Ellie se infecta justo cuando está dando a luz, ¿no? Y lo que yo entiendo, y que también después lo comentan al final del capítulo, es que justo cuando se está transmitiendo el Cordyceps, la madre corta el cordón umbilical y eso hace, digamos, que tenga el Cordyceps suficiente para ser inmune, pero al mismo tiempo para no infectarse. Es una casualidad o una causalidad esto que ocurre, y eso hace que Ellie sea inmune. Me llamaron poderosamente la atención dos cosas. Uno, hay una parte importante en el videojuego, en esta última parte, ya cuando nos acercamos al final, que en el videojuego Ellie le entrega una fotografía a Joel con su hija, pues como jugando, es una fotografía con Sarah. eh, y ahí la reflexión de Joel es que pues finalmente no puede huir de su pasado, porque el pasado siempre va a estar ahí. Y en la serie de televisión esto no ocurre, más bien lo que ellos hacen es platicar exactamente como qué es lo que esperan uno del otro, y ahí es donde se da pues esta consolidación de ser padres e hijos, y más que la foto hablan de la cicatriz que tiene Joel de una bala fallida. Hasta el momento no le había contado a Ellie por qué esa bala fallida, y lo que él le dice es que cuando muere Sara, su hija, él pensó suicidarse, darse un balazo, pero que al final le tembló la mano y que por eso falla el tiro. Eh, y bueno, Ellie le dice, qué bueno que el tiempo lo cura todo. Una especie de alusión cercana a lo que dice Joel en el videojuego, de que el pasado siempre va a estar ahí y pues tiene que aceptarlo. Lo entendí como algo parecido. Pero bueno, Joel le dice que no fue el tiempo, y se le queda viendo a ella como diciéndole, no fue el tiempo, fuiste tú la que finalmente curó estas heridas. Y ahí vemos un poco ya la consolidación de Joel y Ellie como padre e hija, sin necesidad de esta parte biológica. Otra cosa que me encantó y que es una calca del videojuego es la escena con las jirafas. Es una, literalmente es cuadro por cuadro. Estamos viendo el videojuego cuando llegan con la parte de las jirafas. Y además ahí también hay ya como esta demostración. En el videojuego lo entendí como una especie de bálsamo después de toda la violencia y todo lo que pasas. Es como un momento de tranquilidad, pero al mismo tiempo también funciona como también esta consolidación de Joel y Ellie como padre e hija, perdón. Hay que recordar que después de que le dan de comer a las jirafas, Joel le dice, no tenemos que hacer esto, ¿por qué no mejor nos regresamos con mi hermano, con Tommy, y ya, o sea, no tiene que pasar nada más. Y ella le dice, pues que no, que después de todo lo que han pasado, tiene que valer la pena por algo, y efectivamente siguen su camino. Esa escena es literalmente calcada igual, y el final también es literalmente una calca. Creo que las declaraciones de Bella Ramsey en el sentido de que el final va a generar mucha polémica es o más bien esa declaración era para la gente que no había jugado el videojuego. Porque sí, cuando terminas el videojuego, y me imagino que para la gente que no jugó el videojuego y que está viviendo la experiencia de Last of Us a través de la serie de televisión, cuando la terminas, te quedas con cara de what y dices,
¿qué carajos, no? Porque en realidad, si lo pensamos, quien se convierte en el gran villano de esta historia es Joel por ser extremadamente egoísta, sin pensar en el mundo literalmente, en que podría salvar el mundo sacrificando la vida de Ellie. Pero ya hay una relación demasiado profunda de padre e hija que le impide a Joel dejar a Ellie y entonces pues pasa lo que ya vieron ustedes en el videojuego y lo que ocurre en el final de la serie. Eh, sí, es definitivamente el gran villano Joel, pero si uno se pone en sus zapatos, yo creo que todos, el 99.9%, hubiéramos hecho lo mismo. O sea, no dejas morir a alguien a quien amas tanto, que en este caso se ha convertido en tu hija, independientemente de que no haya una relación biológica, no la vas a dejar morir, así se acabe el mundo o así sea para salvar al mundo. Entonces, creo que las declaraciones de Bella Ramsey iban en ese sentido para la gente que no había vivido la experiencia del videojuego. Para los que la vivimos, bueno, les podemos decir a los que no lo han hecho y que vieron, que acaban de ver el final de temporada, que tendrán una semana de cuestionarse muchas cosas a nivel ético, a nivel moral, pero pues todo es tan básico como ponerse en los zapatos de Joel y como les platicaba yo, el 99.9% seguramente hubiera hecho lo mismo que él y hubiera salvado a Ellie. Y creo que todo lo demás es prácticamente calca, a excepción de cuando despierta Ellie en el auto, que le empieza a explicar Joe, obviamente con mentiras, lo que supuestamente pasó, que no es la única, digamos que inmune al virus, que hay más gente, que hicieron investigaciones y que al final no llegaron a nada. Y en algún momento ella le pregunta si Marlene está bien. Esa pregunta, y revisé hoy también el final del videojuego, al menos en la traducción al español latino, en el doblaje, esa pregunta estoy seguro que no está. Que Ellie le pregunte a Joel si Marlene está bien, esa fue, digamos que, una aportación de la serie de televisión al videojuego. Y luego el final, ¿no? El final pues también viene a corroborar un poco lo que les platicaba yo. Ellie le pregunta a Joel si todo lo que le dijo con respecto al hospital era verdad y le pide que se lo jure. Y Joel le dice, sí, sí, te lo juro. Hay una mirada y un momento de pensamiento de Ellie y creo que le está cayendo el 20 porque ella sabe que Joel le está mintiendo, pero bueno, trata de entenderlo y queda, digamos que la confianza rota. Si bien es cierto, existe ya esta relación de padre-hija, la relación queda rota o fracturada por esta mentira que le dice Joel a Ellie, que Ellie sabe que le está mintiendo. Y eso dará pie al segundo videojuego, del cual ya hablaremos en su momento, porque pues está confirmada la segunda temporada y pues prácticamente iniciaremos la segunda temporada como iniciamos el segundo videojuego, porque no hubo adelanto de absolutamente nada y eso me da muchísimo gusto. Es un gran final, es un final brutal, es igual de violento y de crudo que el videojuego. Y creo yo que Craig Mazin y Neil Druckmann en HBO han hecho la mejor adaptación de un videojuego a un medio, en este caso multimedia, como puede ser el cine o la televisión, a un medio audiovisual, perdón, a un medio audiovisual como puede ser el cine o la televisión. Es la mejor adaptación de todos los tiempos. Olvídense de Sonic, no sé si la película de Mario lo vaya a hacer bien, olvídense de Silent Hill, por supuesto, olvídense de Resident Evil. No hay nada en este momento traducido de los videojuegos al cine o a la televisión que supere The Last of Us y espero que continúen con esa calidad en la segunda temporada, porque además, como les platicaba, no solamente en este capítulo, sino en muchos, hubo aportaciones hechas de la serie de televisión a la historia que en el videojuego en su momento no vimos y eso estuvo de verdad increíble, increíble. Bueno, ¿a ti qué te pareció el final de The Last of Us? Platícamelo, déjamelo aquí en la parte de abajo de los comentarios. Me encantaría saber si te gustó el final, si coincides con lo que yo opino. Si tienes alguna opinión más o comentario, déjamelo de verdad aquí en la parte de abajo. Me va a encantar leerte. Y bueno, si te gustó el video, te pido que por favor le des like a este video,
dale like a este video. Acuérdate que es bien importante que te suscribas al canal y que le des clic a la campanita de notificaciones. Y recuerda que ya tenemos donaciones. Si te gustó el contenido de este video y del canal, está bien fácil donar. Aquí en la parte de abajo busca el corazón con la palabra gracias, o en su defecto en esta esquina vas a ver 3 puntitos. Dale clic a esos 3 puntitos, te va a aparecer un menú. Ahí vas a ver el corazón con la palabra gracias, le das clic a ese corazón y ya allí tú decides cuánto quieres donarnos. Si no puedes o no quieres, no te preocupes. Si ya llegaste a esta parte del video, solo déjanos un like y un comentario y con eso créeme que nos ayudas muchísimo. Muchísimas gracias. Vean, The Last of Us es yo creo que de lo mejor de este 2023, y seguramente cuando le toque recibir premios va a recibir una gran cantidad de premios. Y gracias Bella Ramsey, gracias Pedro Pascal, gracias Craig Massing y sobre todo gracias a Neil Druckmann por crear historias como estas que nos siguen teniendo atrapados y nos siguen dando ese gusto por los videojuegos, sin duda. Hasta la próxima, yo soy Frank. Adiós.